Les saludo en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador. Qué bueno que estén aquí con nosotros, que estemos siendo edificados por medio de la palabra de Dios. Recordemos que es muy importante que nosotros escudriñemos su palabra, que seamos edificados a través de ella. Es el único libro que puede instruirnos verdaderamente en el conocimiento del Señor. Dice Primera de Pedro 2, versículo 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Recuerden que la única forma de acercarnos a Dios Padre con un sacrificio perfecto de adoración y de alabanza es a través de Cristo Jesús nuestro Señor. No hay otra forma en que el Padre se pueda agradar, en que se sienta honrado a través de nuestra adoración y nuestra alabanza, sino solo a través de su Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Bien, quiero recordarles que en la enseñanza pasada estuvimos hablando acerca de cuidar nuestro corazón, de lo importante que es nuestra vida espiritual y cómo nosotros debemos cuidarla. Y estuvimos hablando acerca de lo que nosotros no debemos oír en este tiempo. Y el primer paso que mencionamos fue que no debíamos oír a los pecadores. El número dos, que es en el punto en el cual quedamos, es no vamos a oír a los falsos maestros. Dijimos que los falsos maestros anuncian otro evangelio, niegan que Jesús se hizo hombre, niegan que Jesucristo es Dios, niegan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los falsos maestros también niegan la resurrección. Vamos a mirar Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículos 29 al 32. Mateo 22, 29 al 32 dice: Entonces, respondiendo Jesús les dijo: Erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Vemos aquí que Jesús está debatiendo con los saduceos. Ellos no creían en la resurrección y el Señor les está declarando que sí hay vida después de la muerte, que sí hay un lugar que Dios tiene preparado para los seres humanos, que el Señor tiene para nosotros un cuerpo nuevo, una vida diferente, una vida que ya no va a estar sujeta al pecado, donde ya nosotros no vamos a tener esas luchas espirituales que tenemos en este tiempo y ya nuestra carne no va a estar sujeta a esa maldad. Mira lo que declara Primera de Corintios en el capítulo 15 del versículo 12 al 17. Primera de Corintios capítulo 15 del versículo 12 al 17 declara: Pero si se predica de Cristo que resucitó de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado a Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si es que en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, mira que es muy importante hablar acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque el ser humano creyente, el que sigue al Señor, no tenía posibilidad de recibir sobre su vida el Espíritu Santo que lo cambia y que lo transforma, si no es porque Cristo Jesús hubiera resucitado de entre los muertos.
Cuando Jesús habló a sus discípulos, les dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, para que yo les pueda enviar el otro consolador. En Juan, en el capítulo 7, cuando el Señor está allí en aquella fiesta, les declara a ellos, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyeran en Él, porque pues Él todavía no había sido glorificado. O sea que la venida del Espíritu Santo era solo posible si Cristo moría en la cruz y resucitaba para que Él pudiera enviar su Espíritu a todos los seres humanos que creyeran en Él. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán los ríos de aguas vivas. Y esa venida del Espíritu de Dios sobre nosotros, como nos han venido hablando en las enseñanzas del pastor Julián, es muy importante para la renovación de nuestro ser interior, para recibir poder, para poder hacer la obra de Dios sobre la tierra. Así que vemos que el apóstol Pablo está mencionando que así como Cristo resucitó de entre los muertos, también nosotros vamos a ser resucitados. Y primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 16. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16, declara, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, la escritura nos habla claramente acerca de esto, no es una cosa que aparezca encubierta, no son esos textos que uno diga son de difícil interpretación, sino que el Señor está declarando, hay una vida nueva para todo aquel que ha decidido creer en Él y hay una transformación de nuestro ser a través de esa resurrección de medio de los muertos, donde ya no vamos a tener que ver absolutamente nada con el pecado. Los falsos profetas también niegan la segunda venida del Señor. Niegan al Señor que nos rescató. Vamos a mirar allá textos que hablan acerca de la segunda venida. Aquí en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13 al 17 declara, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que menciona que Cristo está por venir por su iglesia. Los falsos profetas y maestros entibian la gente, entibian el corazón de las personas diciéndole que el Señor no va a venir por su pueblo, no va a venir por su iglesia. Así que hacen que el corazón de las personas se desanimen, hacen que la gente no se prepare para la venida del Señor. Y el Señor dejó aún parábolas enseñando acerca de esto. Por ejemplo, cuando Él habla acerca de las vírgenes prudentes y las vírgenes sensatas, declarando que esas prudentes aguardaban la venida de su Señor. Y muchas parábolas que el Señor dio antes de su muerte, allí en Mateo, en los últimos capítulos de Mateo, menciona la necesidad de estar apercibidos para el Señor. Y el Señor declara a través de Lucas diciendo que nuestros lomos estén ceñidos y nuestras lámparas estén encendidas esperando para su venida. O sea, el Señor habla acerca de que Él va a venir por una iglesia que está preparada para recibirlo. Por supuesto, no una iglesia que se ha enredado en pecados, en maldades, que ha dejado que las concupiscencias de su corazón le gobiernen, sino que es un pueblo que está viviendo en santidad, una búsqueda constante del Señor. Segunda de Pedro, en el capítulo 3, también habla acerca de esto. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 3 al 4,
declara esto: sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, estos habladores, como lo declara Pedro, mira lo que hacen: enfrían el corazón de las personas y andan según sus propios malos deseos. Porque si una iglesia no se está preparando para la venida del Señor, si una iglesia no es consciente de esto y que el Señor es santo y que viene por una iglesia que se ha apartado de toda la inmundicia, de toda la maldad de y toda la contaminación de este mundo, entonces vamos a tener un pueblo que va a caminar conforme a todas las atrocidades que se viven sobre esta tierra sin esperar la venida del Señor. Por eso ese mensaje de estas personas nosotros no lo podemos escuchar. No podemos escuchar esas voces falsas, esos falsos profetas que entibian el corazón, que invitan a la maldad, que hablan palabras lisonjeras al corazón y que apartan del verdadero camino a todos aquellos que han decidido seguir al Señor. Niegan al Señor allí en segunda de Pedro, en el capítulo 2, del versículo 1 al 3, declara: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Mira lo tremendo. ¿De dónde salen los falsos maestros? ¿De dónde salen los falsos profetas? De las congregaciones donde se predica la verdad. O sea, es de ahí de donde sale este grupo de personas llenas de mentira y de engaño. Por eso es necesario que la iglesia tenga intercesores, que la iglesia tenga ancianos llenos del poder y la unción del Espíritu Santo. Es necesario que la iglesia tenga gente con celo que lo esté buscando para que pueda discernir en su corazón quién habla verdad y quién habla mentira, y que haya un grupo de gente con celo de Dios para que pueda reprender todas estas falsas herejías, todas estas falsas doctrinas. Porque no se trata de llegar a un acuerdo con todo el mundo, con todo lo que dice la gente, con cualquier barbaridad o atrocidad que se levanta. No tenemos que estar de acuerdo con eso. La palabra nos enseña que debemos reprender las obras de las tinieblas. Recuerdo una anécdota que escuché hace muchísimo tiempo de un hombre que fue a predicar a un lugar. Estaba la iglesia preparada para escuchar a ese predicador, y antes de que se diera esa campaña evangelística, el Señor tocó a un miembro de la iglesia para que entrara en muy buen tiempo de ayuno y de oración. Y este hombre entró en oración, en ayuno, pidiéndole a Dios que por favor bendijera ese espacio, que esa campaña fuera de gran bendición para todos. Y el Señor empezó a hablarle cosas en antes de que llegara el predicador que habían invitado. Y cuando empezó la campaña, pues el predicador empezó a enseñar, y el hombre que había estado en ayuno y en oración se puso en las primeras filas, en la primera fila de la congregación. Pero en la manera en que iba avanzando la enseñanza, el ceño de aquel hombre que había ayunado, que había orado al Señor, se fruncía cada vez más. Empezó a sentir un enojo fuerte hacia la enseñanza que se estaba dando en ese lugar. Y toda la iglesia estaba muy animada escuchando las palabras de este hombre, muy elocuente y todo eso. Y de alguna manera el predicador centró sus ojos en este hombre que había estado buscando al Señor en oración y en ayuno. Y le preguntó: ¿por qué no veo que tú estés de acuerdo con lo que estamos enseñando aquí? ¿Por qué yo no te veo como contento, alegre? ¿Por qué no escucho tus amén a lo que estamos predicando? Y este hombre se puso en pie y le dijo: porque el Señor me ha mostrado que tú eres un falso profeta, que tú eres un falso maestro, y que aún la mujer con la que tú viniste a este lugar no es tu esposa,
tú eres un hombre que está en adulterio, que está en pecados sexuales. Ese hombre quedó tan impactado y tan avergonzado que soltó el micrófono, lo puso sobre el atril y nunca más se volvió a saber nada de él. Así que necesitamos gente que escuche y que discierna, gente que tenga la capacidad para exhortar, gente que se ponga en la brecha para llamar la atención. La escritura declara cuando habla acerca de la profecía, diciendo que en medio del pueblo 2 o 3 profeticen y los demás juzguen. Toda persona que se pone enfrente de un pueblo para enseñar, o todo profeta que suelta una palabra al pueblo de Dios, debe estar abierto a que su profecía sea juzgada, que sea analizada, que sea establecido si esa palabra viene o no viene de parte del Señor. Todos los que hablamos de parte de Dios debemos estar abiertos a que la gente indague, a que la gente ore, a que la gente pueda evaluar la palabra y pueda juzgar si la palabra que estamos declarando es o no es de Dios, si trae vida, si trae edificación, o todo lo contrario, más bien está adormeciendo a un pueblo, lo está entibiando con su mensaje. Así que no tengas miedo de dar una palabra, pero que también tu palabra sea juzgada. Y yo hoy le invito al pueblo que nos está escuchando que evalúen cada profecía, cada enseñanza. En este momento nosotros tenemos acceso a muchas enseñanzas. A través de la internet podemos encontrarnos con muchos predicadores de todas las clases, de todos los lugares del mundo. Muchas enseñanzas podemos nosotros ver a través de la internet. Pero vamos a orar, vamos a pedirle a Dios cuando veamos esto que nos dé discernimiento, que nos dé luz, que nosotros podamos evaluar si la palabra viene o no viene de parte del corazón del Señor. Y la otra es que te aconsejo que no estés escuchando tanta gente, no estés escuchando tantas personas para que tu corazón no se confunda, no tengas tanta información en tu cabeza. Los que el Señor te ponga en el corazón oír, pero que sean más los tiempos que tú permaneces en oración, en el secreto, y que sean más los tiempos que tú permaneces leyendo y escudriñando la escritura, para que te puedas dar cuenta si lo que estás escuchando viene o no viene de parte de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque estudiamos la Biblia y cuando escuchamos un mensaje, si las notas de esa persona no concuerdan con las escrituras, el mensaje tiene que ser totalmente desechado en nuestro corazón, para que no guardemos basura en nuestro ser interior. Los falsos maestros niegan al Espíritu Santo como persona, niegan al Espíritu de Dios como alguien que puede enseñarnos, que puede instruirnos. Y mira lo que dice Juan en el capítulo 14. Juan capítulo 14 nos habla acerca de que Jesús nos enviaría su Santo Espíritu, y allí menciona varias particularidades del Espíritu Santo. En el versículo 26 dice: mas el otro consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. O sea que vemos que solo en este texto declara que el Espíritu de Dios nos enseña, nos recuerda, nos consuela. Y en la carta que el apóstol Pablo escribe a los Efesios, en el capítulo 4 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados. Efesios 4, versículo 30 dice: no contristen al Espíritu Santo. Algunas doctrinas hablan del Espíritu de Dios como que es solamente una fuerza, como la fuerza del viento o como el poder que tiene el sol, la fuerza del sol, bueno, etcétera. Pero la fuerza del sol o el viento no menciona la Biblia que se pongan tristes. El viento no dice que está muy triste porque sopló tan fuerte que derribó una casa, ¿no? O cosas así, ¿no? El viento, la fuerza del sol, estas fuerzas naturales no menciona que tengan sentimientos o emociones, pero del Espíritu de Dios sí.
Dice que el Espíritu de Dios enseña, es inteligente, es sabio, es profundo, nos enseña, nos consuela, nos ministra, nos recuerda. Una fuerza jamás se va a poner triste y jamás se va a sentar a enseñarnos algo específico del corazón del Señor. Y en Primera de Corintios, en el capítulo 2, del versículo 16 en adelante, menciona al Espíritu Santo enseñándonos lo oculto del corazón de Dios. Dice que esas cosas que el ojo no ha visto ni el oído ha escuchado son las que Dios nos enseña a través de su Santo Espíritu. Decir que el Espíritu Santo de Dios es una fuerza cualquiera es una gran herejía, es un gran insulto contra el Señor. Así que ten cuidado, apártate de esas enseñanzas, de esas doctrinas que finalmente te privan de disfrutar de la enseñanza y de la comunión con el Padre. Imagínate, si Cristo Jesús dice que Él enviaría otro consolador que nos enseña, nos consuela, que nos dejaría estar solos ni un solo día en nuestras vidas, que por el Espíritu Santo es que nosotros manifestamos el fruto de Dios en cada uno de nosotros, y alguien viene y menosprecia la labor del Espíritu Santo en nuestras vidas y lo hace a un lado, entonces, ¿qué esperanza hay para la iglesia? ¿Qué esperanza hay de testificar? ¿Qué esperanza hay de ser transformados, de ser renovados? ¿Qué esperanza tenemos de conocer las profundidades de Dios? No tendríamos ninguna esperanza. Por eso el diablo hace trae toda esta mentira, todas estas herejías para que la gente finalmente no pueda tener acceso a los recursos del reino, para que las personas no se puedan acercar al Padre, para que no haya un conocimiento profundo de Dios, porque a un ignorante lo gobiernan las tinieblas. Por eso Jesús declaró: ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Dice, y donde está el Espíritu de Dios, lo declara Corintios, allí hay libertad. Entonces, por eso es que el diablo busca a un pueblo en ignorancia. Por eso les niega al Espíritu Santo de Dios, niega que Jesucristo es Dios, niega todo. Hay doctrinas que no creen en absolutamente en nada, no creen en nada. Todo lo que estamos mencionando aquí, esas falsas doctrinas lo tienen. Niegan absolutamente todo. Y menciona en Judas, eh, en el versículo 4, Judas versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 8 menciona: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Muchas características nos dan de los hombres impíos, pero una cosa especial es que ellos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hay grupos que dicen que el pecado está en la carne, pero que cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, crucificó allí, y es verdad, todos los decretos que pesaban sobre la humanidad, pero ellos dicen que por ese acto de la cruz del Calvario, el ser humano ya no está sujeto al mandamiento de Dios. Entonces, que puede hacer con la carne todo lo que quiera, porque su espíritu permanece incorruptible. O sea que no importa que fornique, que adultere, que diga mentiras, que haga cosas malas, de todas maneras se va a salvar, que son esas doctrinas que afirman salvo, siempre salvo, no importa lo que la persona haga, porque ellos dicen la ley fue anulada, así que ya el mandamiento no aplica para nosotros, algo totalmente falso, porque Jesús dijo: yo no he venido para anular la ley ni los profetas, yo he venido para darle cumplimiento. Y el apóstol Pablo en Corintios capítulo 6, en el versículo 9 dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. Dice, no
cometan ese error de pensar que todo el mundo va a entrar al cielo. Dice, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los maldicientes heredarán el reino de Dios. Y el apóstol Pablo, mira que él ya es después de Cristo, o sea, el apóstol Pablo está en el tiempo de la gracia, y en gracia el apóstol Pablo está declarando que los fornicarios, los adúlteros y la demás lista que te mencioné no entrarán en el reino. O sea, que es un adúltero, es una persona que está quebrantando el mandamiento de no adulterar. O sea que sí hay mandamiento, por supuesto que sí. La gracia de Dios lo que hizo fue sacarnos de un mundo de tinieblas, despojar principados, demonios que se habían enseñoreado sobre nuestras vidas, llevarnos a poder entender el corazón del Señor, porque una persona en pecado, sin Cristo, sin luz, jamás iba a tener acceso a la presencia del Padre. Ahora podemos acercarnos a nuestro Padre Celestial, ser consolados, ser vivificados, aprender de su reino y esperar en sus promesas. Pero, ¿qué hacen estos impíos? Entonces dicen, convierten en libertinaje la gracia del Señor. Hay algo que me impacta mucho, y es que en este tiempo, muchas congregaciones y tal vez nosotros mismos caemos en ese error de preparar espacios donde las personas se sientan muy cómodas en la iglesia. Dar mensajes que no suenen como recriminatorios, que no suenen como a condenación, crear ambientes especiales para nuestros jóvenes, de pronto colocar luces y colocar escenografías muy llamativas para que la gente se sienta cómoda, para que la gente se sienta bien. Aún he escuchado de lugares donde hacen discotecas para jóvenes. Entonces, luces y todo y esa cantidad de cosas llamativas para que los muchachos sientan que la iglesia sí, que es muy divertido. No, la iglesia es súper divertido, chéverísimo. Pero yo te voy a decir una cosa. Así pongamos luces extrañas en la iglesia o luces espectaculares, así hagamos todos esos escenarios. Cuando apaguemos la luz, tenemos que decirle a la gente, si no te arrepientes, no vas a entrar en el reino de Dios. La predicación de Juan el Bautista fue, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque la iglesia no puede convertirse como en un circo, donde ponemos gente al frente para divertir a la multitud. El grupo de alabanza no está para divertir a los jóvenes. Las luces no están para divertir a la gente. Todo el escenario que se prepara en una congregación lejos debe estar de llamarle la atención a las personas, porque la iglesia está puesta sobre la tierra para ofrecer sacrificio de alabanzas al Señor, como lo leímos hace un momento en Pedro, piedras vivas que se levantan para establecer un templo donde se adora, se proclama el nombre soberano, el nombre que es sobre todo nombre. Y te voy a decir algo, la iglesia tiene que entender que no se trata de hacer la vida espiritual divertida. Y realmente el Señor no lo declaró así en su palabra. Cristo Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hablando acerca de que la vida con Dios requiere un sacrificio alto, es un sacrificio de muerte al viejo hombre para que surja el nuevo hombre creado a la imagen y semejanza de Jesucristo. Entonces, estos señores que mencionamos en Judas se levantan a decirle a la gente, no, mira, es que esta es la iglesia del amor. Aquí no, aquí mejor dicho no te vamos a decir nada. Si tú estás en adulterio, tú tranquis. Si estás en pecados sexuales, tú tranquis, no importa. Aquí todo es amor. Y dice, ¿qué entenderán ellos por amor? Uno dice, ¿qué será para ellos el amor? ¿Será que ellos piensan que el amor es ahí abrazarse y darse picos y mimarse el pecado y sobarse las maldades y los engaños? Tal vez ellos piensan que eso es amor, pero ese no es el verdadero amor. La escritura menciona en Corintios lo que es el amor, y en Juan, en el capítulo 3, menciona la escritura que de
tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, imagínate que el Padre envía a Cristo Jesús a la tierra a morir por nuestros pecados. Bueno, imagínate, no, está en la escritura, dice, sus ojos destruidos, como lo declara Isaías capítulo 53, todo su ser molido desde la cabeza hasta los pies. Dice, no quedó en él nada que estuviera sano, era una masa de carne sangrando por el pecado de la humanidad. Cristo fue sentenciado por el Padre, puesto en la cruz del Calvario por el pecado de toda una humanidad. Y vamos a decir que ese sacrificio tan grande, que Jesús fue molido de esa manera para autorizar al hombre a pecar, para que la gente pueda vivir en su adulterio, en su fornicación, en sus maldades, y que qué chévere que el Padre mandó a Jesús a morir de una manera tan terrible y a ser exhibido públicamente en la cruz en toda su desnudez, siendo una masa de sangre ahí por nuestras maldades, para que el hombre pueda seguir pecando. Pues por favor, debemos aterrizar. La vida no es así, no podemos vivir la vida de una manera tan irresponsable. Por supuesto que vamos a aceptar a las personas. Si una persona está en cualquier pecado, nosotros no vamos a rechazar a la gente, pero sí debemos decirle, tienes que renunciar a tu pecado. Jesús, en todas sus sanidades que hizo, le dijo a la gente, vete y no peques más. Las personas, aquella mujer que iba a ser sentenciada a muerte por su adulterio, el Señor le dijo, mira que tus pecados son perdonados, vete y no peques más. Entonces, imagínate, tenemos una congregación y entonces si nuestros jóvenes de adoración están en pecado, les decimos, como te amo tanto, entonces no importa que sigas ministrando al Señor ahí en medio de tu maldad. ¿Qué sentido tiene eso? Entonces, ¿en qué consiste nuestro mensaje? ¿En qué consiste la muerte de Jesús? ¿En qué consiste la predicación? Si la gente puede hacer lo que quiera y nadie le va a decir absolutamente nada. O sea, muy tremendo todo lo que estamos viviendo. Y sabes una cosa, yo a veces me lamento de esos lugares que se levantan con ese mensaje tan oscuro y tan siniestro. Pero al mismo tiempo siento que cada persona que ama esos lugares y que le gusta esa enseñanza es porque ama su maldad. Finalmente, quisiera culpar al maestro de esos lugares, quisiera culpar a la gente que enseña en esos lugares, pero ¿de qué se llenan esos lugares? De personas que aman la maldad, que aman el pecado, que aman la fornicación y que no quieren un mensaje que altere ese deseo en el corazón. La gente no quiere escuchar la sana doctrina, como lo declara la Escritura, que se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos. Maestros que quieren seguir haciendo toda clase de maldad y que no quieren escuchar una sola reprensión. Así que, ¿dónde están esas gentes? En el lugar donde quieren estar, en el lugar donde les soben su maldad, donde les digan, no importa, tú eres adúltero, pero Dios te ama, mi querido hermano, y vas derechito para el cielo. Dice, eso es lo que él quiere oír. Así que hay un falso maestro, hay un hombre mentiroso, un hombre que no conoce el corazón de Dios, gente que no conoce la escritura, y ahí está el mentiroso al frente y los que aman la mentira sentados en esas sillas escuchando esos mensajes que para nada van a hacer que esa persona renuncie a su maldad. Sí, es un tiempo nuevo, es un tiempo moderno, pero la Biblia no vamos a acoplarla al tiempo moderno. La Biblia no tiene que acoplarse a eso y no tenemos que hacer de la iglesia un circo para que la gente se amañe. De hecho, la iglesia no es un lugar para que la gente se amañe, es para que la gente se arrepienta de toda su maldad y de su pecado. Porque no es sencillo llegar a un lugar y decirle, tú tienes que despojarte de tu pecado. ¿Tú crees que eso es fácil? Por supuesto, no es fácil. No es fácil renunciar a la mentira ni a los pecados sexuales. No es fácil renunciar al licor. Cuando a mí me predicaron la palabra, yo dudé en venir. 2 años me estuvieron enseñando cosas de Dios y los rechacé. ¿Por qué?
porque sabía en mi mente que entrar en las cosas de Dios requería renunciar al pecado y yo no quería renunciar a nada. Entonces, el mensaje es de la Biblia es hiriente, la Biblia hiere. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios entra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos, discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. O sea, separa lo que es de Dios, lo que es del mundo, lo que es santo y lo que es profano. Dios no nos ha llamado a estar en un circo. Dios nos ha llamado a vivir una vida en santidad, apartados de toda clase de maldad. Entonces, estos falsos maestros y estos falsos profetas para nada impulsan a la gente a la santidad. Más bien lo tiran hacia como amáñate con tu pecado, tranquilo, cuando quieras, cuando tú puedas. El Señor ahí te ama demasiado y no te va a quitar absolutamente nada. ¿Sí? Y cuando uno escucha a Jesús, dice, uy, qué contraria a las enseñanzas de Jesús, que es cortante en todo lo que él hablaba. Era sincero y le dijo a la gente de entrada que este camino no iba a ser sencillo, que el camino para seguirlo a él era un camino angosto, donde iban a quedar tirados en el piso los pedazos de carne. Toda esa maldad y ese engaño tenía que quedar ahí, totalmente entregado delante del altar del sacrificio, delante del Señor. Entonces, no vamos a escuchar falsos profetas, no vamos a escuchar falsos maestros, aún ellos también niegan el infierno. Recuerda que Jesús dijo que en el juicio a las naciones aún nos puso a la izquierda y les dijo en Mateo 25:41, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Estos hombres impíos, como lo leímos allí en Judas, niegan absolutamente todo. Ellos no creen en el Señor, no creen en las Escrituras, no creen que una persona tenga que guardarse verdaderamente para el Señor. ¿Qué más nosotros debemos guardar en nuestro corazón y a quién más no podemos oír en nuestro corazón? Vamos a leer Proverbios capítulo 7. Proverbios capítulo 7. Entonces no vamos a escuchar ni a los pecadores, ni a los falsos maestros. Y este número 3 es, no vamos a escuchar, no vamos a oír, no vamos a seguir la mujer extraña. Mira lo que dice Proverbios 7 del versículo 6 en adelante. Dice, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras y le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras él, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Qué tremendo es que una de las grandes estrategias y que le funciona bastante al diablo es utilizar esta área, el área sexual, para doblegar a la gente. Mira cómo empieza todo ese mover. Dices, es un mover de seducción, donde ella se prepara para cazar el alma de este hombre. Y dice que lo lleva como un buey al degolladero
y como al necio a las prisiones para ser castigado. Un hombre que cae en adulterio, la escritura declara que corrompe su alma, y en el capítulo 6 versículo 32 dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. O sea, es una persona que se le fue la inteligencia, que huyó de la razón, la capacidad de meditar en su vida, en su familia, porque los adulterios destrozan los hogares, acaban las almas. Y de las heridas más profundas que se puede provocar en el corazón de una persona son las heridas que tienen que ver con la parte sentimental. Son profundas, sangran de una manera impresionante. Y una persona que cae en adulterio, la mayoría de veces queda cautivo allí y termina esa relación y empieza otra y luego otra y luego otra. ¿Por qué? Porque su alma fue casada, aquí lo declara, para ser, y como el necio, a las prisiones para ser castigado. O sea, una persona que cae en estos pecados entra como en una prisión de maldad, después quiere salir, pero no puede. Hombres en angustia, o mujeres también en angustia por haber caído en un pecado como este, que quieren terminar ese ciclo, pero que recaen y recaen y recaen. ¿Por qué? Porque cayeron en una prisión para ser castigados. Dice, hasta que la saeta traspasó su corazón. Personas que quedan en cautividad. Y allí en Proverbios, en el capítulo 5, versículo 3 en adelante, me gusta leerte todos los textos porque nos dan como una claridad de todo el panorama que empieza a presentarse a través de esto. Dice del versículo 3 en adelante: porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Se hace ver hermosa, preciosa, sí, despampanante, pero luego declara: mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de la vida. Ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus labios estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Mira lo tremendo. eh, Dice que sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Qué importante es guardar nuestros corazones en Dios, para que el enemigo no case nuestras almas a través de estas relaciones ilícitas, porque es un fin, declara aquí que su fin es amargo, su fin es amargo, es destructor. Y sabes cómo tenemos que cuidarnos, sabes hasta cuándo nos tenemos que cuidar, hasta que el Señor nos lleve a su presencia, porque esta carne, hasta que ya no se terminen sus días, siempre va a estar anhelando cosas malas. Y uno ve en este caminar cosas tan dolorosas, ministerios que fueron tan hermosos, que Dios los utilizó para cosas tan hermosas, y personas de ministerios largos cayendo en pecados como este. Ministerios de 40, 50 años en el Señor y todavía siguiendo a la mujer extraña. Por eso te digo, tienes que cuidarte, la carne no descansa hasta el último momento, hasta el último momento. Esta carne no va a cesar de anhelar cosas malas. Estos días que iba por la calle en el centro a hacer una diligencia, pasé por una zona que es una zona de prostitución. Esas zonas ahora están ahí muy cerca al centro, o sea, tiene acceso a todas las personas porque están ahí en plena zona del centro. Y veía a un hombre, me llamaba la atención que mientras pasaba, vi a un hombre anciano. Yo creo que ese señor, tal vez como por los 80 años, negociando con una dama de esas que trabaja en la prostitución.
Y me impacta todo eso que veo. Yo digo, Señor, a esta hora, a esta altura de la vida, uno debiera estar enseñándole a una generación a seguirte. Debiera estar dejando un legado de vida. Debería estar enseñando a sus hijos, a sus nietos, a toda su generación acerca de la eternidad. Pero imagínate una persona que en cualquier momento ya el Señor lo llama a su presencia, negociando con una dama que trabaja en la prostitución, un momento de placer. Uno dice, tremendo. Por eso no podemos descuidarnos. La carne no descansa. El espíritu tiene que estar encendido en todo tiempo, en todo momento, manifestando el fruto. No nos podemos descuidar. Cuando se apaga el espíritu, cuando se empieza a apagar la vida, la carne se hace fuerte y ruge con deseos de devorarse todo a su alrededor. La única manera en que ella permanece aquietada y doblegada es que nosotros vivamos en el Espíritu, pensemos en las cosas del Espíritu, andemos en el Espíritu, como lo declara Romanos en el capítulo 8. Y en Proverbios capítulo 6, del 24 al 26, Proverbios 6, del 24 al 26 dice, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Las almas son cazadas. El enemigo, por eso el Salmo 91 declara que si habitamos al abrigo del Altísimo, dentro de todas las cosas que Él nos va a librar, es de el lazo del cazador. Y uno de los lazos que pone el cazador para atrapar las almas es esta señora, que la Biblia lo llama la mala mujer, mujer extraña, mujer ramera. Ese es un lazo tremendo que pone el diablo para cazar al creyente y no permitirle llevar a cabo ese destino tremendo, poderoso que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Así que, por favor, cerrados los oídos y nuestros ojos para seguir a la mujer extraña. Tampoco podemos prestar atención o escuchar al chismoso. Proverbios 16, 28. Vamos a mirar esta labor que hace el chismoso. Proverbios 16, 28 dice, el hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. Si tú te das cuenta que alguien a tu alrededor, en tu empresa, en tu oficina, en la iglesia, tiene esa tendencia al chisme, debes apartarlo de tu vida, debes hacerlo a un lado, porque el chismoso dice, aparta a los mejores amigos, pone división en medio de las personas, trae contiendas, dice Proverbios 26 en el versículo 20, dice, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. O sea, donde hay una persona dada al chisme, siempre van a haber discusiones, van a haber pleitos, van a haber contiendas. Por eso, qué tremendo es que con dolor en el corazón, pero toca sacar al chismoso del medio para que cesen los problemas. En una empresa, una persona chismosa deben darle carta de renuncia, tienen que echarlo de ahí, porque esa personita va a poner a todos en contra de todos, va a apartar a los mejores amigos, va a poner a pelear a todo el mundo. Por eso el chismoso tiene que salir, hay que sacarlo de los lugares para que cese la contienda, a no ser pues que experimente un verdadero arrepentimiento. Hacemos el paso que lleva la Biblia de llamar la atención, de tener testigos y eso, y seguirle como los pasos, estar vigilante. ¿Sí? Si se vuelven a presentar los inconvenientes, hay que sacarlo de en medio, porque si no, tiene esta capacidad de poner a todos en contra de todos y destruir todo lo que toca. En el versículo, en el capítulo 18, Proverbios 18, dice versículo 8, las palabras del chismoso son como bocados suaves
y penetran hasta las entrañas. ¿Te das cuenta por qué tiene la capacidad de hacer tanto daño? Porque son palabras, dice, son como bocados suaves, exquisitos, y penetran hasta las entrañas. En alguna ocasión que estaba viendo un programa, apareció como una propaganda donde mencionaba otro programa donde decía como que el dulce sabor del chisme, decía ahí. No recuerdo cómo se llama el programa, pero decía el dulce sabor del chisme. O sea, le gusta a la gente el chisme, le gusta a la carne, le gusta el chisme. Y la mayoría de conversaciones que tiene una persona sin Cristo está basada en puros chismes, puras tonterías, hablar de la gente, hablar, menospreciar al ser humano. Dice, y penetra hasta las entrañas. Por eso tiene la capacidad de hacer tanto daño. Porque las entrañas, que es el sacrificio, digamos, más importante que se pidió el Señor en la Biblia, dentro de todos los sacrificios que se hacían en el templo, el Señor pidió que las entrañas de esos animales fueran para Él junto con toda la grosura. Dice, este será el alimento sagrado de Dios. Imagínate todo lo que tiene que ver con las vísceras, el corazón, el hígado, todo eso, junto con ese recubrimiento de grosura, era el alimento favorito de Dios. Dice, esa era la comida de Dios, el sacrificio más grato para Él. ¿Por qué? Porque esas entrañas representan el ser interior, representan el alma del hombre. Y cuando el Señor le habla al ser humano, le dice, dame, hijo mío, tu corazón. Los hebreos sabían que corazón hacía referencia a las entrañas, a todo lo que está por dentro. Entonces el Señor pide las entrañas, por eso el diablo busca todas las estrategias para leudar allá el corazón del hombre. Y una de las cosas que contamina, que lo perturba, es el chisme. Aquí lo declara, penetra, son como bocados suaves las palabras del chismoso y penetra hasta las entrañas, tocando lo más íntimo del ser humano, tocando aquello que solo puede ser consagrado para Dios, tocando aquello donde el Señor viene con su luz y con su revelación, porque declara en 1 Corintios capítulo 2, que lo mencionábamos hace un rato, dice que esas cosas secretas del Señor son acomodadas a lo espiritual, dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si el diablo toca nuestro ser interior con cosas malas, ¿dónde se va a revelar Dios? ¿En qué lugar se va a revelar? ¿Dónde va a habitar su gloria? ¿Dónde va a venir su Espíritu Santo a depositar esas verdades profundas del corazón del Señor? Por supuesto que no va a haber un lugar donde las verdades de Dios puedan hallar cabida. Entonces, qué tremendo son las palabras del chismoso que tocan justo allí en la parte más íntima del ser humano, entran hasta las entrañas. Y es verdad, nosotros como liderazgo hemos podido experimentar esto en medio del pueblo de Dios, cómo las iglesias se dividen, cómo una persona chismosa tiene la capacidad de leudar a aquellos que no han guardado, que no han celado su ser interior, sino que se tragan todo el embuste, todas las mentiras, y luego el diablo al tocar sus entrañas la llena de odio, de resentimiento y de maldad. Por eso vienen las divisiones, por eso vienen las contiendas y todos los pleitos que se mencionan en medio del pueblo de Dios. Por eso qué importante es, si tenemos chismoso entre nosotros, decirle, oye, lo sentimos, es mejor que te vayas. Sí, la verdad. Si no hay un arrepentimiento, si no hay un deseo de cambio, el chismoso debe irse de los lugares, porque tiene la capacidad de dividir, de dañar, de estropearlo absolutamente todo. Y mira lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 13. Primera de Timoteo 5, versículo 13. Qué bueno que el Señor nos esté hablando de estas cosas y que las podamos meditar profundo en nuestro corazón para que evitemos todas esas trampas que el enemigo pone a nuestro alrededor para sacarnos de la presencia del Señor. Dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran.
O sea, ¿qué hace un chismoso? Habla lo que no debe hablar. La comunión entre los hermanos es hermosa y compartir en casas como se dio en Hechos de los Apóstoles, qué hermoso es eso, compartir en las casas, comer el pan, ver cosas que sean edificantes de Dios, estudiar juntos la palabra de Dios. Pero cuando esa convivencia es solo para ir a comer, que vamos a hacer un arroz con leche, que vamos a hacer un asado, que vamos a echar chistes, que vamos a como a divertir a la carne, yo digo, mejor no hagamos eso, porque eso hace parte como de una ociosidad y en medio de eso más bien se presenta este problema, que las personas terminan entremetiéndose en lo que no deben. Si esos momentos de comunión no son para orar, para escudriñar la palabra, para ministrarnos del amor del Señor, esos lugares van a terminar convertidos en un verdadero infierno, en lugares de caníbales, grupos de caníbales, donde se comen a todo el mundo, comen carne humana, ¿sí? No solamente el asado de la carnita que compraron, sino que van a comer carne humana, se van a comer al liderazgo de las iglesias, se van a comer al prójimo, van a comer al vecino, se alimenta esos lugares, porque si un lugar no está promoviendo las cosas del espíritu, está promoviendo las cosas de la carne. Nosotros nunca estamos en un lugar neutro. O vivimos en el espíritu o vivimos en la carne. No hay lugares intermedios. Al Señor no le gustan los lugares intermedios. El Señor es de un extremo o del otro. ¿Sí? Así que ten cuidado con el chismoso. Detecta al chismoso y sácalo de tu vida para que después no termine contaminando tus entrañas, leudando tu corazón y provocando en ti un nivel muy alto de muerte. Y tampoco vamos a oír fábulas, historietas, cosas raras. Miremos segunda de Timoteo en el capítulo 4, del versículo 3 al 4, declara: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, hay muchas personas que no les gusta la sana doctrina, como mencionábamos hace un momento, porque la sana doctrina realmente hiere nuestros corazones. La sana doctrina es como una espada muy filuda que entra para hacerle ver a la gente lo que es santo, lo que es profano, lo que le gusta a Dios y lo que lo deshonra. Entonces, al que no le gusta ser herido por Dios, al que no le gusta que le llame la atención frente a su maldad, entonces busca falsos profetas, falsos maestros, busca gente que no le guste lo bueno, lo que es santo, lo que es de Dios, sino que tenga comezón de oír. Personas que hablan maldades, perversiones y que se vuelven a las fábulas. Entonces, como no nos gusta la verdad, hablemos mentiras, inventemos historietas raras, como son las historias que se escuchan hoy en día a través de las falsas doctrinas, las doctrinas de los gnósticos, la doctrina de nueva era, que se enfoca en los números, en los colores, en los planetas, en hacer cosas raras, en hacer meditaciones trascendentales, cosas así, que buscan como la perfección a través de la fuerza humana, una cosa imposible para el ser humano. El Señor, en el pasado viví una experiencia muy tremenda con esto. Yo estuve en un grupo de metafísica un poco más de 3 años. Estuve ahí pensando que ese grupo me iba a ayudar a salir adelante. Y estudiábamos todo eso, los colores, los planetas, cómo influyen sobre el ser humano. Entonces que el planeta Marte es rojo, entonces que atrae al ser humano a la pasión o a la ira. Entonces el día que el planeta Marte estaba influyendo había que ponerse en el cuerpo alguna prenda que fuera de color rojo y de esa manera uno repelía como esas influencias de Marte. Pura mentira. Tremendo todas las payasadas que uno llega a hacer. Imagínate eso, sin tener en cuenta que el pecado no viene ni de Marte, ni de Júpiter, ni de Saturno, ni de la Luna, sino que sale del corazón. Declara Mateo capítulo 15, cuando el Señor dice es que
no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón, porque del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, todo. Así te pongas color rojo, blanco, el que sea, la perversión está es en el corazón, de ahí es donde sale. Pero al ser humano que no quiere ser perfeccionado por el Señor, le gustan todas estas mentiras. Así que se mete en estos grupos, les encantan las historias de los marcianos, cómo se aparecen los marcianos, cómo son las naves esas que aparecen, y que si habrá vida en Marte, como y se invierte en esta tierra, los gobiernos invierten mucho dinero en buscar la vida en otros planetas. Y ese mismo dinero lo invierten en matar la vida que está en nuestro planeta. Y uno dice, por Dios bendito, los que están buscando vida en otros planetas no quieren invertir esa vida en salvar la que tenemos aquí. O sea, aquí se patrocinan los abortos, aquí se patrocina toda clase de perversión, pero esos mismos que matan nuestros niños aquí están buscando vida en otros planetas. Entonces uno dice, Señor, estamos en un mundo muy oscuro, muy loco, un mundo que está entregado a tanta maldad. Por eso guardémonos, amados, guardémonos para el Señor. La iglesia debe guardarse, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Te voy a dar un recuentico de los puntos que tomamos. Primero, no vamos a oír a los pecadores. Dos, a los falsos profetas. Tres, a la mujer extraña. Cuarto, al chismoso. Y cinco, no vamos a oír fábulas, historietas, cosas raras que distorsionan la palabra del Señor. Así que vamos a guardar nuestras vidas, vamos a apartarnos para el Señor, para que ese fuego y ese poder del Espíritu de Dios pueda seguir fluyendo a través de nuestras vidas. Yo te bendigo en el nombre de Jesucristo y te hago este clamor. Guárdate para Dios. Necesitamos gente fuerte, gente valiente y también gente que conoce las cosas del reino y que las pueda impartir en este tiempo sobre nuestra generación. Muchas, muchas bendiciones. Te bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús.